Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Pensando, Entrenando. Este es el episodio 5. ¿Qué tipo de ejercicios debo escoger? Y esta información va destinada a personas principiantes, a personas que aún no han empezado su programa de ejercicio físico o actividad física o el hábito de actividad física, y para personas que también tienen experiencia y puede que esta información les sea útil para determinar si lo que están haciendo va en línea con sus objetivos o si les conviene de repente algún cambio en su plan o en su idea de ejercicio físico o entrenamiento. Y bueno, vamos a cubrir diferentes temas dentro de todo el espectro de tipo de ejercicios. Primero, objetivos. Luego, el debate entre entrenamiento de fuerza y de resistencia aeróbica. Beneficios y riesgos de ambos. Veremos por separado entonces el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza. ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué modalidades o métodos se utilizan para entrenar ambos? Y al final, modalidades de entrenamiento que existen actualmente en el mercado. Y al final, obviamente, las recomendaciones o conclusiones para tratar de dar información concisa que pueda ser aplicable en beneficio de todas las personas que intentan mejorar su plan o iniciar uno. Y bueno, antes de empezar también quería destacar el hecho de que, bueno, estoy en un área semi-urbana y puede que de repente escuchen ruidos de diferentes animales salvajes, semisalvajes, a pesar de que he hecho esfuerzos para que no se filtre ningún tipo de ruido. He notado que en ocasiones aún así hay algo de ruido externo, así que quería decir que, bueno, no he podido al 100% evitarlo y espero que no sea inconveniente para que la información les llegue y pueda ser aprendida o aplicada. Así que bueno, empezaremos con objetivos del entrenamiento y, como siempre, definir qué es lo que se va a hacer, cuál es mi objetivo, mi plan de acción, qué quiero lograr. Generalmente en actividad física se quieren entre estas tres cosas. La primera y más común es la pérdida de peso. Siempre insisto que no debe ser pérdida de peso, sino de grasa corporal y mantenimiento de masa muscular. No significa volverse gigante como un culturista necesariamente, aunque el que quiera hacerlo sabe que tiene ciertas implicaciones crecer de manera considerable a nivel de músculo. Esa es la primera, perder grasa corporal. La segunda es mejorar la condición física para alguna actividad específica, puede ser un deporte o un evento recreativo o profesional. Y está también la población que simplemente quiere, sí, crecer, ganar músculo, verse estéticamente de cierta manera. Y dependiendo de cuál objetivo sea el de la persona o el del grupo de personas, el plan debe variar. Y lo que quiero acá es explorar cómo afecta y cómo beneficia el entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia y dependiendo de toda esa información, dar contexto y elegir, bueno, cuánto de esto, cuánto de lo otro, o descarto esta o la otra. Así que una vez tengamos definido el objetivo, vamos a intentar dar la mayor información posible de ambos tipos de entrenamiento de fuerza y de resistencia aeróbica. Recordemos que fuerza es la capacidad de generar tensión mecánica para vencer una resistencia. Puede ser un peso, puede ser la gravedad. Y resistencia aeróbica, en este caso, tiene que ver con soportar esfuerzos de baja intensidad por un tiempo prolongado. Esas son las diferencias. Y menciono estas dos solamente porque son los tipos de actividad física predominantes giran alrededor de estas dos capacidades, fuerza y resistencia. Vamos a ver entonces beneficios del entrenamiento de resistencia aeróbica. Y esto de acuerdo a referencias científicas del año 2018,
Hubo un estudio titulado Efectos cardiovasculares por entrenamiento de resistencia aeróbica y se mencionan varios. Está obviamente una presión arterial más baja, mejor sensibilidad a la insulina, esa es la capacidad de la insulina de llevar la glucosa a la célula para combustible, mejor perfil lipídico, esto quiere decir mejor relación entre triglicéridos, HDL, LDL, menos riesgo de aterogénesis, que es la obstrucción de las arterias por placas ateromatosas, mayores niveles de óxido nítrico, que es un compuesto que está naturalmente en el cuerpo naturalmente lo produce, y este compuesto químico ayuda a vasodilatar o a que los vasos sanguíneos se amplíen para que la sangre circule con facilidad y llegue a las células para proveer nutrientes a los tejidos. Mayor gasto cardíaco, hipertrofia del corazón y menor ritmo en reposo. Esto significa que el corazón es más eficiente. Lleva más sangre con menor esfuerzo, lo que lo hace trabajar menos. La hipertrofia del corazón se refiere al crecimiento benigno del corazón, porque como recordamos, hay partes del corazón que son músculo, el miocardio, y entre más eficiente el miocardio, el corazón en general, menos esfuerzo, es como una máquina más eficiente en llevar sangre al cuerpo, con menos trabajo. Y menor ritmo en reposo, porque si el gasto cardíaco es más eficiente, con cada latido se entrega o se reparte más sangre por latido. Por lo tanto, en vez de requerir, por ejemplo, 100 latidos, requeriremos 80, 70, dependiendo del nivel de la persona. Y también el ejercicio de resistencia aeróbica provee bienestar emocional por la secreción de distintos neurotransmisores luego de la actividad física. Pensemos en serotonina, pensemos en dopamina, que ocurre de manera natural post actividad. Y esta es una de las razones por las cuales muchas personas realizan actividades como correr o bicicleta por ese bienestar casi que inmediato que experimentan, que le llaman en inglés el runner's high o sensación de euforia post entreno. Una traducción que de repente no es la mejor, pero la sensación esa de euforia post actividad física es lo que se experimenta ahí. Por eso se persigue tanto el running y es tan popular. Vimos los beneficios del entrenamiento de resistencia aeróbica, ahora mencionaré los de entrenamiento de fuerza, y estos en su mayoría son de acuerdo a una revisión del año 2012 llamada El ejercicio de fuerza es medicina. Y de hecho sí lo es, porque la cantidad de bondades que ofrece, que son manejo de la diabetes, se disminuye la grasa visceral, mejora la hemoglobina glicosilada, mejora la sensibilidad a la insulina, igual que en la resistencia aeróbica, provee beneficios cardiovasculares también, reduce la presión arterial, mejora el perfil lipídico, mejora la densidad mineral de los huesos, en esencia huesos más fuertes. También puede ser beneficioso para la artritis. Al contrario de lo que se piensa, el reposo no es la mejor solución, sino mantener movimiento, particularmente si le damos fuerza a la musculatura de esa articulación. También tiene beneficios para la fibromialgia, que es dolor en las fibras musculares, y revierte factores de envejecimiento en el músculo. Esto significa que prácticamente nos estamos haciendo más jóvenes con el entrenamiento de fuerza. También, obviamente, más movilidad, porque estamos forzados a realizar movimientos en diferentes rangos con fuerza, y tenemos más capacidad para tareas diarias de diferente índole, cargar objetos, moverse, subir escaleras, lo que se nos ocurra. Mejora prácticamente todo con el entrenamiento de fuerza. Los dolores de espalda también mejoran, al contrario de lo que se piensa, de que mover cargas puede ser peligroso si son muy pesadas. Es cierto, para eso se progresa, pero peor es quedarse completamente quieto. Lo mejor es moverse gradualmente, incrementar la capacidad hasta un límite funcional, y eso debería disminuir los dolores de espalda, incluso en ocasiones eliminarlos. También el entrenamiento de fuerza ayuda con la salud cognitiva y del cerebro y con la depresión. Incluso acá, en cuanto a la depresión, voy a citar un metaanálisis, que es un análisis de muchos análisis, y este es del 2018. Se tomaron en cuenta 33 ensayos clínicos
con un total de 1.187 participantes, y en conclusión se observó una disminución de síntomas de depresión. No quiero decir que sea la cura definitiva, porque se ha argumentado de que para algunas personas el ejercicio es suficiente, para otras no funciona. Lo que sí puedo decir es que el ejercicio de fuerza debe ser incluido como parte de un protocolo para tratar síntomas de depresión. Y no es solamente lo que ocurre a nivel químico en el cerebro, sino que el entrenamiento como tal, el ejercicio como tal, implementado regularmente, también tiene que ver con ordenar muchos hábitos que van alrededor del ejercicio. Así que una persona que tiene esa disciplina, ese hábito regular, va a levantarse a cierta hora. Generalmente la hora va a coincidir prácticamente que todos los días. También va a ser más consciente de sus hábitos alimenticios y va a tener también la sensación de pequeños logros que puede extrapolar a otras áreas de su vida. Así que el asunto de la depresión y el ejercicio, sé que no es simple, pero definitivamente si tenemos que escoger entre hacer ejercicio o no, siempre realizarlo junto con otras estrategias. No soy profesional de la salud mental ni psicólogo, pero son temas que van relacionados y que definitivamente deben incluirse si la intención es mejorar en general. Ahora que mencioné los beneficios de tanto el entrenamiento de resistencia como de fuerza, voy a mencionar algunos riesgos potenciales de ambos tipos de actividad. Y bueno, en el ejercicio de fuerza puede verse abuso del cuerpo, de las articulaciones, cuando las personas no programan bien su entrenamiento y realizan demasiadas series o demasiadas repeticiones o abusan de la intensidad o el peso en los ejercicios. Y en el entrenamiento de resistencia también ocurre el sobreuso de articulaciones. Pensemos en, por ejemplo, correr demasiado, que puede llevar a daño de rodillas, tobillos, cadera. Así que ambas deben programarse. Y también hay referencias a que el exceso de actividad de resistencia aeróbica realizado de manera crónica puede también causar disfunción del corazón y problemas de calcificaciones arteriales. Así que no es para asustar a nadie, simplemente poner en alerta de manera preventiva que no es que porque la actividad física y el ejercicio son buenos en esencia, podemos hacerlo indiscriminadamente, sin descanso, sin programar. Y ahora que menciono esto, me viene a la mente un artículo que vi en Twitter de 200 personas, o no sé si eran 200 personas, pero eran un grupo de personas corriendo 200 maratones en 200 días. No leí exactamente de cuánto era la distancia de cada maratón. Espero que no sean 42 kilómetros, porque 200 días consecutivos corriendo en ese volumen y a esa intensidad no es bueno para nadie. Una cosa es superar los límites, intentar establecer un buen hábito, pero el abuso no es bueno prácticamente que en nada. Ni siquiera beber agua en exceso es positivo. Así que para tomar en cuenta que no es recomendado en ninguna circunstancia el abuso de ningún tipo de actividad. Y bueno, ya que cubrimos el objetivo del entrenamiento y los beneficios y posibles riesgos del entrenamiento de fuerza y resistencia, vamos a ver a cada uno por separado, porque surge la duda entonces de cómo yo entreno la resistencia, cómo entreno la fuerza. Y vamos a empezar con la resistencia aeróbica. Y hay diferentes sistemas que son los más usados. Está el LISS, L-I-S-S, que significa entrenamiento de intensidad baja sostenido y es de larga duración. Está el M-I-C-T, que es de entrenamiento continuo de intensidad moderada. La duración es un poco menor del LISS, es de 30 minutos o más. El LISS sería 30 minutos hasta incluso un par de horas. Y está el HIIT, H-I-I-T, muy popular recientemente, en el que la intensidad es mayor y la duración es menor. Todos proveen beneficios a nivel de resistencia aeróbica. Como mencionamos, tienen incidencia en la presión arterial, beneficios cardiovasculares, beneficios en el transporte de la glucosa, resistencia a la sensibilidad a la insulina. Pero la diferencia está en que, como mencioné, la duración varía.
La intensidad también es distinta. En el LISS la intensidad es de 50-70%, que es relativamente baja, casi moderada, o de baja a moderada. MICT es intensidad baja a moderada, pero con un rango un poco más alto, entre 60 y 80%. Y el HIIT, o intervalos de alta intensidad, donde el mínimo de intensidad debe ser 80% hacia arriba. O sea que son ejercicios más exigentes, tiempo mucho más corto, de hasta 30 minutos. Y se ha comprobado de que en cuanto a efectividad, el intervalo de alta intensidad provee un beneficio similar o mayor que los entrenamientos tanto continuo como de larga duración. El problema está en que se requiere una adaptación para poder hacer intervalos tan intensamente. Pensemos en una persona completamente sedentaria, ponerlos a saltar, a moverse de un lado a otro con un ritmo cardíaco del 80% puede ser bastante molesto si no están adaptados, incluso puede ser peligroso. Así que definitivamente yo no recomendaría implementar intensidades altas con personas que no están adaptadas. Pensemos que por lo menos un par de meses de adaptación antes de involucrar a un individuo en una intensidad o en un protocolo de intensidad alta. Esta eficiencia de comparando altas intensidades con duración corta y intensidades moderadas y bajas con larga duración ha sido estudiada, y un metaanálisis del año 2023 que comprendía una revisión de 29 estudios comparó el MICT, o el entrenamiento continuo de intensidad moderada, y el HIIT, o alta intensidad, y se encontró, como mencioné, que los beneficios son similares en muchos aspectos: en la función del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos; en el consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad de llevar oxígeno a los tejidos para realizar tareas o trabajo; beneficios en diabetes tipo 2 e hipertensión similares; y en conclusión, este estudio indica que el intervalo de alta intensidad lleva beneficios a poblaciones jóvenes y de edad mediana en cuanto a grasa, en cuanto a pérdida de grasa y a eficiencia cardiorrespiratoria, pero que no es algo tan contundente. Lo que sí destacan es que se puede ahorrar mucho tiempo si se implementa este tipo de protocolo en vez de correr una hora, hora y media. Ese es el beneficio principal. Y se usa mucho en atletas o en personas ya experimentadas porque tienen la adaptación. Así que yo lo recomiendo, pero siempre después de 2-3 meses de entrenamiento. Y luego también debe ser periodizado, porque no se puede todo el tiempo entrenar a altas intensidades sin programar, sin agarrar pausas ni descansos. Así que esa es la recomendación. En cuanto a entrenamiento de resistencia, pueden escoger LISS, que es 50-70%, una duración de mínimo 30 minutos, máximo un par de horas. Este tipo de actividades, prácticamente uno en el que uno puede sostener la conversación por largo tiempo sin estar agitado. El MICT es intensidad moderada, ya no se puede hablar tan fácilmente, y la duración es mínimo 30 minutos, digamos que hasta una hora, entre 60 y 80% de intensidad. Y el HIIT, alta intensidad, 80%, en el que ya prácticamente no se puede hablar con comodidad, y la duración máxima debe ser alrededor de 30 minutos, incluso puede ser menos, dependiendo del protocolo, de la persona y de la finalidad de ese intervalo. Ya que vimos el entrenamiento de resistencia y cómo puede entrenarse, está el entrenamiento de fuerza. En el entrenamiento de fuerza hay, digamos que, bastante dogma o creencias que son prácticamente que intocables, porque hay entrenadores que exclusivamente se limitan a las pesas. Y no está mal el uso de las pesas, está súper bien, pero hay otros recursos válidos también para entrenar la fuerza. Como sabemos, la fuerza es la capacidad del músculo esquelético de generar tensión. Esa tensión vence una resistencia. Eso es fuerza. Así que pensemos que una banda puede ofrecer resistencia, el peso corporal, pesos libres que son mancuernas, barras,
Las poleas que se ven en gimnasio también son un recurso. Kettlebells o pesas rusas que tienen un diseño muy particular. Las máquinas también son útiles según el contexto. Sacos, cuerdas de batalla, balones de medicina o medicinales y los de estabilidad que son los balones grandes que le llaman balones de yoga o balón suizo. Son todos recursos válidos para entrenar fuerza porque se puede producir tensión si se sabe cómo utilizar. Los más recomendables según mi perspectiva, son los pesos libres porque son aplicables a muchos tipos de ejercicio y pueden ser aplicados en individuos de cualquier nivel o experiencia. También es importante considerar que dentro del entrenamiento de fuerza se pueden entrenar distintos tipos de fuerza. Está la fuerza máxima, que se limita al entrenamiento para halterofilia, que ya es una disciplina deportiva, powerlifting, que es levantar pesos máximos en una repetición. Está la fuerza relativa, que es también entrenamiento de fuerza, pero en un rango de repeticiones más alto, entre 4 a 6 repeticiones aproximadamente. Y este tipo de entrenamiento es más seguro para todo tipo de individuo y aplica para ganancia de masa muscular, para salud, para rendimiento deportivo, para muchas aplicaciones. Está la fuerza resistencia, que es la capacidad de realizar movimientos que generen tensión por muchas repeticiones. Ya son rangos de repetición mayores, 15, 20, 30 repeticiones e incluso más. Y está la fuerza rápida, que en su mayoría es aplicada a actividades deportivas o a rendimientos para actividades específicas. Entrenamiento de potencia, pliométricos. Entonces, no todos los tipos de fuerza son necesarios para una población que, por ejemplo, está intentando simplemente ganar salud. Para este tipo de población, el tipo de fuerza que se trabaja mayormente es fuerza resistencia, fuerza relativa y en algunos casos fuerza rápida, la capacidad de realizar movimientos de manera explosiva para el día a día. Así que estas son las formas de entrenamiento de resistencia y de fuerza, o los sistemas. Ahora están las modalidades. Modalidades son muchas en el mercado actualmente. Algunas provienen de disciplinas deportivas, otras de la cultura popular. Y voy a mencionar algunas y destacar algunos aspectos clave que he observado. Está running o correr, que se popularizó en los 70s. Todo el mundo comenzó a correr y sí, hay beneficios para el cuerpo realizando actividad aeróbica, actividades de resistencia aeróbica como correr, pero como mencioné está el perjuicio del sobreuso, del daño a las articulaciones si no se programa adecuadamente. Así que sí, puedes correr. ¿Necesitas correr? No. ¿Puedes hacerlo? Sí. Si entrenas, lo he dicho antes, si entrenas para una actividad que requiere que corras, para algún deporte, o eres corredor porque haces fondos, medias maratones, 21K, 15, 10, 5K, sí, definitivamente deberías correr. La pregunta es cuánto, y eso ya dependerá de la programación. Y siempre recordar que el entrenamiento de fuerza debe estar involucrado en la actividad de correr. Para correr mejor hay que estar fuerte y no al revés. Importante. Está la actividad física musicalizada, que hay muchas modalidades dentro de este tipo de actividad. Está la conocida Zumba, está el Tae Bo, Tae Beat. Y son actividades que han ganado bastantes adeptos porque a mucha gente le gusta bailar. Yo personalmente no he tenido nunca la facilidad ni el gusto por el baile, así que nunca lo he realizado, pero sí observo que a la gente le gusta porque hay un sentido de comunidad y sentido de que liberan tensión de diferentes tipos de estrés durante este tipo de actividad. Y bueno, puede ser positivo también en ese aspecto, en el aspecto social. Está el spinning, que también tiene cierto componente social, ya que se realiza en grupos, pero se realiza más en instalaciones cerradas generalmente, en gimnasios, aunque también podría ser en espacios abiertos, pero en su mayoría lo he observado en salas dentro de gimnasios. Está el HIIT, que en realidad es un sistema para
desarrollar la resistencia aeróbica, pero se ha vendido como modalidad de entrenamiento. Programas que exclusivamente dependen de intervalos de alta intensidad y, como mencioné, esto debe ser programado, así que yo no recomendaría demasiado depender de un programa entero que se presente en esta modalidad, porque se desarrolla mucha resistencia aeróbica, mucha resistencia a la fuerza, pero se descartan otros componentes. Puede ser bueno en algunos contextos, podría ser aplicado de repente al aire libre, pero definitivamente no todos los días de la semana, porque puede tener consecuencias negativas. Está el culturismo, que ganó adeptos desde finales del siglo pasado, desde los 50, 60, 70, y con la cultura de estar grande, de cómo las películas influyeron en la mentalidad de las personas, películas de acción, incluso las animaciones japonesas y americanas, todos incluían personajes que estaban grandes, que parecían culturistas, y se puso de moda y actualmente predomina el culturismo aún. Y tiene sus aplicaciones. Hay muchas herramientas del culturismo que son útiles en el entrenamiento de fuerza, pero particularmente a mí no me gusta como disciplina por diferentes motivos. El primero es el abuso de sustancias, que no estoy diciendo que todos los culturistas lo hacen, pero es muy predominante en este tipo de modalidad. Incluso es aceptado. He visto cuentas en redes sociales vendiendo fármacos de dudosa procedencia, lamentablemente, y esto es denunciable y no debería ser visto como algo normal, ya que el uso de sustancias anabólicas o esteroides puede tener consecuencias muy, muy serias de salud. Fallo hepático, fallo del corazón, disfunción eréctil, trastornos hormonales y cualquier otra cantidad de problemas que se puedan imaginar. Así que sí, hay herramientas útiles dentro del culturismo. Gracias al culturismo se le da una exposición muy grande a la actividad física y al ejercicio, pero hay que tener cuidado de no caer en ciertas costumbres o hábitos que podrían ser perjudiciales. Aparte de que el culturismo también, para el momento de competición, sucede lo que es la deshidratación para alcanzar definición muscular, y bueno, eso puede ser nocivo en muchos otros aspectos, pero destaquemos también que el culturismo tiene utilidad en muchos aspectos del entrenamiento físico, y gracias al culturismo también se han descubierto métodos para el desarrollo de la fuerza, así que tiene su parte positiva también, pero es bueno mencionar ambos lados de la moneda. Tenemos la calistenia, que es básicamente entrenamiento exclusivo con el peso corporal y con barras. Se ve mucho en parques, en exteriores, y destaca mucho movimientos de gimnasia. Es una disciplina muy difícil. Puede ser para cualquier persona, claro que puede adaptarse, pero hay que tener en cuenta de que estas son disciplinas deportivas y que no necesitamos meternos de lleno en una para obtener salud. Podemos sacar aspectos de una y de otra, pero no es que tenemos necesariamente que estar 100% en la disciplina o en la modalidad. Está también el yoga, que proviene de filosofías orientales. No sé mucho la historia, pero sé que proviene de esas latitudes. Y dentro del yoga se practican mucho los isométricos, que son mantener posiciones. Ayuda mucho a aprender patrones respiratorios, produce relajación, tiene beneficios, pero también algunas posturas, si se abusan, pueden llevar a daño articular con el tiempo. Así que siempre ponerle atención al cuerpo. Si hay un dolor que es muy incómodo o que es articular, hay que modificar esa postura o esa posición. Y si tienes un coach de yoga, indicarle si en algún momento tienes una molestia fuera de lo normal. También está el pilates, que tiene que ver con la estabilización de la zona media o core en diferentes patrones, y es una disciplina también que se utiliza para fines terapéuticos, para readaptación, pero de nuevo, no es esencial, pero si te gusta pilates, te gusta el yoga y te hace ser constante con la actividad física, es un recurso muy válido. Está también el CrossFit, que es básicamente una disciplina deportiva que se ha
vendido también como método de entrenamiento. Y esta es la parte en donde no estoy muy de acuerdo con el CrossFit, es porque, de nuevo, disciplinas deportivas son competir, y competir tiene un riesgo implícito. Pero si queremos implementar una modalidad de entrenamiento para mejorar la salud, mejorar la condición física con el riesgo mínimo posible, probablemente el CrossFit no es tu mejor opción. Pero si entiendes que el CrossFit tiene riesgos, te gusta el sentido de comunidad, porque un punto muy bueno que tiene el CrossFit es que tienen un sentido de comunidad muy grande, es como si fuera una hermandad prácticamente, entonces podría ser el CrossFit bueno para ti. Pero siempre importante, como mencioné con las demás modalidades, que le pongas atención al cuerpo. Si sientes que estás teniendo dolores articulares inusuales, siempre reportar a tu entrenador o a tu coach, porque la idea no es lesionarse o empeorar el estado de salud, sino mejorar, sentirte bien y tener ejercicio físico de manera sostenible. Y está también la modalidad de entrenamiento funcional, que, bueno, entrenamiento funcional es un término que se discute bastante porque en esencia todo lo que se entrena puede ser funcional para algo. El asunto con el entrenamiento funcional, los proponentes principales al inicio, la idea era ejercicio físico que fuera destinado a mejorar distintas actividades o a mejorar distintas patrones de movimiento. Y esta es la esencia del entrenamiento funcional. Pero si se vende entrenamiento funcional, algo que es saltar sobre un balón, hacer actos de circo, bueno, entonces ya creo que estamos cayendo en una estafa si le hacemos caso a este tipo de propuestas. Hay que ser serio y, bueno, no es hacer cosas que se vean vistosas o para generar likes o para generar reacciones en redes sociales, sino que tengan un propósito específico. Y bueno, dentro de todas estas modalidades que he mencionado, de nuevo, la intención no es excluirlas, decirles que no las practiquen. Tampoco la intención es decirles que se metan de lleno a una porque sí. Pero si les gusta la comunidad, les trae beneficios, es totalmente un argumento válido para pertenecer a cualquiera de estas comunidades. Porque prácticamente todas estas modalidades que mencioné tienen comunidades establecidas prácticamente que en todos los lugares del mundo. Yo prefiero tomar puntos positivos de cada tipo de actividad e implementarlo, hacer como algo híbrido y aplicar la mejor herramienta para la mejor situación. Puedo decir que en mi caso personal yo realizo algunas cosas muy mínimas de culturismo, muy aisladamente. Pilates como tal no, pero de repente algunos ejercicios que realizan mis planes de entrenamiento podrían ser aplicables en Pilates. Como CrossFit como tal no realizo, pero seguro que cuando realizo intervalos de alta intensidad serían aplicables de repente dentro de un contexto de CrossFit. Entrenamiento funcional definitivamente aplica porque cada entrenamiento que confecciono tiene que ver con el mejoramiento de alguna actividad, al menos para mí. Spinning no he realizado y la actividad física musicalizada no se me da simplemente porque no, por alguna razón no soy bueno bailando. Y running, digamos que en el pasado practiqué running como forma de acondicionamiento, pero lo descarté. Simplemente si lo hago ahora es porque me gusta la sensación de ir de un punto a otro en una tarde, por ejemplo, para liberar estrés. Esa es la finalidad que le doy al running. Y esto lo digo para ilustrar cómo distintos elementos de diferentes modalidades pueden ser aplicados sin ningún problema, pero no hay que cerrarse a que una modalidad es 100% la solución definitiva para todos los problemas, porque no funciona de esa manera. Ahora que he cubierto aspectos del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia y las modalidades para entrenar ambas que acabo de mencionar, voy a cubrir las recomendaciones finales para tratar de proveer ideas que ya se puedan aplicar y puedan quedar como, digamos que como enseñanza para mejorar lo que ya estamos haciendo o para iniciar algo. Primero, como siempre, se debe determinar el objetivo del entrenamiento para establecer un punto de inicio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos más músculo? ¿Queremos solamente perder peso? ¿Queremos mejorar una actividad?
queremos rendimiento para algo específico. Una vez determinemos esto, podremos tener nuevamente un plan de acción. Y que se escoja una no quiere decir que de forma residual se obtengan beneficios en alguna otra, pero por ejemplo no podemos ser la persona más grande, si pensamos en culturismo, y al mismo tiempo ser la persona con mejor rendimiento para tiro con arco, necesariamente. No son cosas que tienen relación directa, así que tenemos que escoger por dónde nos vamos a ir y no podemos tenerlo todo a la vez. También es importante entender las diferencias para la salud entre el entrenamiento de resistencia y el de fuerza. Aunque tienen beneficios similares, el entrenamiento de fuerza es superior en cuanto a la contribución a la densidad ósea y a la movilidad y a la fuerza en esos rangos de movimiento. Mientras que el entrenamiento de resistencia aeróbica puede ser superior para liberar estrés en el momento. Así que mi recomendación es que las combines ambas, pero que nunca dejes el entrenamiento de fuerza de un lado. También debemos comprender la diferencia entre deporte, entre ejercicio físico para la salud y saber que las modalidades, tal como las mencioné, pueden limitar las posibilidades dentro del entrenamiento. Nos pueden encasillar y nos pueden hacer tener vista como de un caballo de carreras que solamente mira para el frente. Tenemos que tener una perspectiva más amplia y considerar que otras opciones que a lo mejor no hemos visto podrían ser más aplicables para la finalidad que tenemos como objetivo. Y también siempre buscar el mayor beneficio posible con el menor riesgo posible. Es como una inversión. Si puedo invertir 1 centavo y ganarme $1, ¿por qué invertiría 99 centavos para ganarme el mismo dólar? No tiene sentido hacer trabajo de más si con un poco menos de trabajo obtengo el mismo beneficio. Y esto no va en el sentido de ser vago o perezoso, va simplemente en que debemos cuidar las articulaciones, debemos cuidar el sistema inmune, debemos tener energía para otras actividades en la vida diaria, debemos tener tiempo para socializar también. Así que hay que ser eficiente en el tiempo que se invierte en el gimnasio o donde sea que entrenemos. Y como ejemplo de actividad sostenible, siempre recomiendo caminar para desarrollar resistencia aeróbica, que puede sonar como muy muy ligero o como que en realidad caminar me va a dar el beneficio de correr. Bueno, si es para la salud, puedes caminar a un ritmo alto y obtener beneficios similares sin tener el riesgo del impacto repetitivo en tobillos, rodillas, cadera. Así que a considerar que si tu objetivo no es participar en una actividad tipo fondo, maratón, triatlón y quieres beneficio de salud, caminando es más que suficiente, obviamente combinado con el entrenamiento de fuerza. También obviamente hay un factor que principalmente para principiantes es muy relevante y es la adherencia, que es la capacidad de mantenerse con ese hábito o mantenerse con esa actividad hasta que se convierta en hábito. Así que puede ser importante escoger una modalidad o actividad que te agrade. Yo no te puedo decir vamos al gimnasio si en realidad el ambiente del gimnasio no te gusta, no te gusta la música que ponen ahí, no te gusta el lugar cerrado. Así que debo ofrecerte alternativas para que puedas establecer un hábito. De repente cambiemos de ambiente, o de repente en vez de ejercicio de fuerza solamente con pesas vamos a hacer algo con bandas, algo con peso corporal, que puede ser más atractivo y que puede desarrollar un hábito a largo plazo y luego podamos modificar de a poco. Pero siempre procurar que puedas o podamos ser capaces de adherirnos o mantenernos pegados a esa actividad a largo plazo. Así que tiene mucho valor esto de las comunidades, tanto de CrossFit como de calistenia, como de actividades musicalizadas, física musicalizada, porque esa motivación inicial, que es extrínseca, que es externa, puede ayudarnos a generar un hábito a largo plazo. Y la recomendación final es mantener actividad física regular, o sea, de manera crónica,
La intensidad baja a moderada siempre. Esto es caminar, moverse, pausas activas, ir a hacer diligencias, mandados. Esto siempre. Lo básico que sería de repente dejar el carro un par de estacionamientos más lejos de lo normal, caminar 1 o 2 minutos extra, puede marcar diferencias a largo plazo. Y siempre la recomendación de ejercicios de fuerza 2 a 4 veces por semana. 2 puede ser muy poco para un principiante, pero una persona que está ya prácticamente que manteniendo algún tipo de resultado 2 veces puede ser suficiente. Y 4, ya si el objetivo es muy específico, si de repente es estético, o si se distribuye el volumen de la semana en una forma sostenible y la persona quiere mantenerse activa más días a la semana, o activas en el gimnasio o entrenando fuerza más días a la semana. Y ocasionalmente siempre incluir actividades de alta intensidad. Pensemos en intervalos de alta intensidad, pensemos en sprints o correr de vez en cuando si estamos preparados para eso, saltar la cuerda también, pero no abusar de este tipo de actividad porque puede tener mucho impacto si es realizado de manera crónica y sin programar. Así que esto ha sido todo el contenido que tenía para ustedes hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, cómo se pueden entrenar ambas, beneficios y riesgos de ambas, modalidades de entrenamiento y obviamente las conclusiones finales que les acabo de ofrecer para intentar aterrizar las ideas y aplicarlas lo más pronto posible. Así que muchas gracias por estar conmigo en el episodio de hoy. Soy Aníbal y hasta la próxima. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, THE Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.